Imagina esto. Estás acostado en tu cama. La casa está en silencio. La pantalla del celular se apaga. Pero tu mente no. Una pregunta te da vueltas como eco en un cuarto. Dios, ¿de verdad me escuchas? ¿O solo estoy hablando conmigo mismo? No hay trueno, no hay vision. Solo pensamientos que entran y salen. Algunos tan suaves que casi los ignoras. Ahora, sé sincero. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien decir, Dios me habló? Y tú has pensado en secreto, a mí nunca me pasa eso. Te alegras por ellos, pero por dentro te preguntas si tu fe está rota, si hiciste algo mal, o si todo eso de escuchar a Dios es solo para gente especial. Esta historia nace justo ahí, en ese lugar incómodo donde crees en Dios, oras, pero tu mundo interior sigue siendo un laberinto de dudas, silencios y pensamientos que no sabes de dónde vienen. Un día sientes paz, sin explicación, al siguiente te hundes en una tormenta de miedo. Un día estás convencido de que Dios está contigo, al siguiente te preguntas si todo fue imaginación. El conflicto central es sencillo y brutal a la vez. ¿Y si Dios sí te ha estado hablando todo este tiempo, pero has aprendido a llamar a su voz azar, intuición o cosas mías? ¿Y si el problema no es que Dios esté lejos, sino que nadie te enseñó a reconocer cómo suena Él cuando te habla por dentro? En este video no voy a prometerte voces audibles ni visiones espectaculares. Vamos a entrar en el lugar donde casi nadie se atreve a mirar en tu mente y tu corazón. Te voy a contar la historia de alguien que se sintió abandonado por Dios en una de las temporadas más oscuras de su vida y de cómo, en medio de ese caos mental, empezó a descubrir que no estaba escuchando silencio, sino un lenguaje que nunca le enseñaron a traducir. Mientras avanzamos, vas a reconocer momentos que parecen sacados de tu propia historia, oraciones que parecían no tener respuesta, decisiones que tomaste a ciegas, pensamientos que llegaron en el momento exacto y que después llamaste coincidencia. Vamos a poner todo eso bajo una nueva luz. Este no es un mensaje para gente perfecta, es para personas reales que se cansaron de fingir que siempre saben qué hacer, que siempre sienten a Dios cerca, que nunca dudan. Si alguna vez te has acostado con lágrimas en los ojos preguntándole a Dios, ¿por qué guardas silencio conmigo? Este viaje es para ti. Lo que vas a descubrir si te quedas hasta el final no es una técnica mágica, sino algo más profundo, que Dios es mejor comunicador de lo que te han contado, que su voz es más cotidiana de lo que imaginas y que tu mente, esa misma que a veces sientes desordenada, puede convertirse en uno de los lugares donde su presencia se hace más clara. Y antes de seguir, si este mensaje toca algo dentro de ti y quieres aprender a reconocer la voz de Dios en tu día a día, suscríbete al canal ahora mismo, porque lo que viene puede cambiar para siempre la forma en la que hablas con Dios y la forma en la que te escuchas a ti mismo. Aquí comienza la noche en que esa pregunta dejó de ser teoría y se convirtió en batalla real. La noche en que alguien decidió enfrentar su silencio interior y preguntarse con honestidad brutal, ¿y si no es silencio? ¿Y si es Dios? ¿Y simplemente aún no sé escucharlo bien? Vamos a llamarlo Daniel. No es su nombre real, pero podría ser el tuyo, el mío, el de cualquiera que alguna vez se ha sentido creyente por fuera y confundido por dentro. Esa noche, Daniel estaba sentado en el borde de la cama, con la luz apagada y el brillo azul del celular iluminando su cara cansada. Había orado. Otra vez. Y otra vez sentía lo mismo, nada. Había perdido un trabajo que creía seguro, una relación que creía estable. Silenciosamente, estaba empezando a perder algo más peligroso, a la esperanza de que Dios se involucrara de verdad en su historia. Hizo la misma oración de siempre. Señor, dime qué hacer, háblame, algo. Pero lo único que escuchó fue el zumbido del ventilador de techo. Cerró los ojos e hizo algo que pocos se atreven a hacer. Se sinceró con Dios desde la rabia. Si tú hablas, ¿por qué conmigo no?
¿Qué tengo mal? Estoy hablando al aire. ¿Todo esto es solo religión? No lo dijo en voz alta. Fueron pensamientos, pero tan intensos que casi podía oírse a sí mismo gritar por dentro. De pronto, en medio del torbellino mental, apareció una idea pequeñísima, casi ridícula. No estás solo, no fue tu culpa, pero necesitas soltar el control. Era una frase simple, sin efectos especiales. Daniel la desechó de inmediato. Eso soy yo hablándome a mí mismo, para consolarme, y siguió desplazándose por redes, buscando cualquier cosa que anestesiara el vacío. Lo que Daniel no sabía es que esa frase volvería a aparecer. La encontraría disfrazada en un versículo que leería al día siguiente, en la voz de una persona que llamaría sin avisar, en una imagen que se cruzaría por accidente. Era como si el cielo estuviera repitiendo lo mismo en diferentes idiomas, esperando a que él, por fin, prestara atención. Pero esa noche él no estaba listo para eso, solo sentía cansancio. Abrió una nota en el celular y escribió: Dios, si realmente alguna vez me has hablado, yo no supe reconocerlo. Enséñame, porque así no puedo seguir. Guardó la nota, la olvidó y sin saberlo, acababa de hacer una oración peligrosa, al pedirle a Dios que lo educara a escuchar. Lo que vino después no fue un rayo, ni una voz en el cuarto. Fue algo más incómodo. Dios empezó a hacerle preguntas desde adentro, y esas preguntas, más que cualquier milagro espectacular, iban a desarmar lo que Daniel creía sobre la voz de Dios, y lo que tú quizá crees también. A la mañana siguiente Daniel se despertó con la misma rutina de siempre, pero con una sensación extraña, una especie de peso en el pecho que no era solo preocupación. Mientras se lavaba la cara, un pensamiento cruzó como un susurro: no revises el celular todavía, primero háblame a mí. No sonó duro, no fue una orden, fue casi como una invitación. Su reacción fue automática. Eso soy yo tratando de ser espiritual. Pero por alguna razón, esta vez decidió no ignorarlo. Se sentó en la orilla de la cama, sin música, sin ruido, y dijo en voz baja: Dios, no sé si esto eres tú o es mi cabeza, pero aquí estoy. Esperó unos segundos. Nada extraordinario ocurrió. No se erizó su piel, no se movió la cortina por un viento sobrenatural. Lo único que apareció fue otro pensamiento, esta vez con más claridad: no quiero que aprendas técnicas, quiero que aprendas a estar conmigo. Daniel sintió una mezcla de ternura y molestia. ¿Eso qué significa? ¿Cómo se supone que esté contigo si ni siquiera sé cuándo eres tú? No obtuvo una respuesta directa, pero una imagen vino a su mente: él, de niño, hablando solo en su cuarto, como si Dios estuviera sentado en la silla vacía. Ese recuerdo lo golpeó. Había olvidado esos días en los que hablar con Dios era natural, sin filtros ni reglas. Tía adolescente, alguien le había dicho: para escuchar a Dios, necesitas hacer esto, esto y esto. Y sin darse cuenta empezó a tratar a Dios como un sistema que se activa si marcas los pasos correctos. Cuando eso no funcionó, concluyó que el problema era él. Esa mañana decidió hacer algo simple. Abrió la Biblia, sin plan de lectura, y oró: si me quieres decir algo, haz que algo resalte, y si no, igual me quedo aquí. Sus ojos cayeron sobre una frase: a mis ovejas oyen mi voz. No era un versículo nuevo para él, pero leyó algo que nunca había notado: y yo las conozco, y ellas me siguen. Conozco, y siguen. No era un manual, era una relación. Daniel se dio cuenta de que llevaba años tratando de escuchar a un Dios al que veía como jefe distante, no como alguien que lo conocía en detalle. Cerró los ojos y se atrevió a hacer otra confesión brutal a Dios. No sé cómo suena tu voz, pero sí sé cómo suena la culpa, el miedo y la condenación. Sí, tú no eres eso. Entonces, ¿quién me ha estado hablando tan fuerte todo este tiempo?
Esa pregunta abrió una grieta. Dios iba a empezar a responderle, no con un gran discurso, sino enseñándole a separar voces dentro de su propia mente. Y en esa batalla Daniel iba a descubrir algo que también te concierne a ti, aunque el enemigo no necesita gritar cuando tú le cedes el micrófono. Y que Dios, incluso susurrando, puede cambiar el rumbo de tu historia. Los días siguientes fueron aparentemente normales, pero por dentro algo estaba cambiando. Daniel empezó a notar algo que antes pasaba desapercibido. No todos sus pensamientos tenían el mismo sabor. Algunos llegaban como golpes secos: eres un fracaso, Dios está cansado de ti, ya arruinaste todo. Otros, en cambio, eran suaves, pero firmes: vuelve, no te rindas aquí, eso no te define. Una tarde, después de cometer el mismo error que juró no repetir, la tormenta comenzó. ¿Lo ves? Dios ya se cansó de ti. ¿Cómo te va a hablar si sigues igual? Mejor ni ores. Sería hipócrita. Esos pensamientos no parecían venir de afuera, eran su propia voz, pero teñida de veneno. Se sintió tan sucio que casi decide no acercarse a Dios esa noche. Sin embargo, recordó su oración: enséñame a escuchar. Y en medio de la culpa, un pensamiento totalmente distinto cortó el ruido. Hijito, vuelve. No quiero tu actuación perfecta, quiero tu corazón sincero. Daniel se congeló. Ese tono no se parecía a su autoacusación. No justificaba lo que había hecho, pero tampoco lo aplastaba. Abrió la Biblia buscando algo al azar, casi con miedo, como si fuera a encontrar un regaño divino. En su lugar, se topó con la historia del hijo pródigo. No era la primera vez que la leía, pero algo se encendió cuando llegó a la parte donde el padre corre hacia el hijo. Se dio cuenta de que nunca se había imaginado a Dios corriendo hacia él, solo alejándose cuando fallaba. Ahí entendió algo clave en la voz de Dios. ¿Confronta el pecado? Sí, pero siempre extendiéndole la mano al pecador. La otra voz, la que se burla, condena y le dice que no se acerque, no puede venir de un padre que corre al encuentro. Empezó a hacer una especie de experimento interno. Cada pensamiento que llegaba lo pasaba por un filtro sencillo: ¿esto me empuja hacia Dios o me aleja de Él? Día tras día fue identificando patrones. Se dio cuenta de que la voz que lo invitaba a esconderse, a fingir, a vivir con máscaras, era la misma que le susurraba que nunca sería suficiente. Y la voz que lo llamaba a confesar a Sir Anostó, a dejarse abrazar aunque se sintiera roto, era consistentemente más suave, pero más libre. No tenía todas las respuestas, pero algo comenzó a cambiar. Cada vez que aparecía un pensamiento de condenación, lo cuestionaba. Cada vez que aparecía un impulso de huir, se detenía y preguntaba: ¿eres tú, Dios? ¿O solo es mi vergüenza gritándome? En ese ejercicio sencillo, Dios estaba reeducando su mente, y sin darse cuenta, Daniel empezó a escuchar a Dios, no en voces de trueno, sino en las pequeñas decisiones que tomaba en el campo de batalla, más olvidado en sus pensamientos cotidianos. Todo parecía avanzar, hasta que llegó el día en que la teoría iba a ser probada. La madre de Daniel recibió un diagnóstico que sonó como una sentencia. Palabras médicas, frías, hablaban de riesgos, posibles complicaciones, tratamientos largos. En el consultorio, Daniel solo escuchaba un zumbido. Más tarde, en el auto, la vieja pregunta volvió con fuerza brutal al Dios: ¿dónde estás ahora? Si vas a hablar, necesito que sea hoy. Esa noche exigió señales. Pidió un sueño claro, una palabra audible, algo que pudiera contar como un milagro. Pero la noche avanzó y nada extraordinario sucedió. Lo único que le acompañaba era un nudo en la garganta y un dolor en el pecho. La mente se le llenó de escenas catastróficas, funerales, despedidas, vacío. En medio del miedo, un pensamiento simple emergió: no vas a pasar esto solo. Daniel casi lo rechazó. Claro que estoy solo, soy el que tiene que tomar decisiones, firmar papeles, cuidar de ella, estar fuerte para todos.
El pensamiento regresó, con una ligera variación. No tienes que ser fuerte para todos, solo tienes que aferrarte a mí. Abrió la Biblia, buscando desesperado algo que dijera, todo va a salir bien. No lo encontró. En su lugar, se topó con una frase que lo desconcertó. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No era una promesa de evitar el valle, era la promesa de compañía dentro del valle. Daniel sintió rabia. No quiero compañía, quiero una salida. Y justo cuando estaba a punto de cerrar el libro, un pensamiento cruzó como un rayo en mi voz. No siempre te saca del fuego. A veces entra contigo en el fuego y te enseña a caminar ahí sin quemarte. No fiupicia. Fue como una frase que alguien le dictara por dentro, con una calma que chocaba con el caos de su corazón. Tomó una decisión extraña para alguien que decía sentirse abandonado por Dios. Decidió creerle a esa frase interior, no porque hubiera visto un milagro, sino porque el tono le recordaba al padre que corre, no al acusador que se burla. Empezó a orar distinto. Ya no haz que todo desaparezca, sino no me sueltes dentro de esto. Esos días no estuvieron llenos de victorias espectaculares. Hubo llanto, cansancio, noches sin dormir, pero algo empezó a repetirse como patronan justo antes de tomar decisiones importantes. Aparecía un pensamiento breve que lo guiaba, una paz que no cuadraba con las circunstancias, una frase bíblica que llegaba al recuerdo en el momento exacto. ¡Guay, poco a poco! Daniel se dio cuenta de algo profundo. Dios no había guardado silencio, solo había bajado el volumen de todo lo demás para que él fuera la única voz que valiera la pena escuchar. Con el tiempo, la situación de su mamá se estabilizó. No fue un giro mágico, pero tampoco el desastre que su mente había imaginado. Entre consultas, estudios y oraciones, Daniel empezó a notar algo que lo inquietó. En los momentos de más angustia, la voz de Dios era clara. Cuando las aguas se calmaban, el ruido regresaba. Comenzó a preguntarse si solo sabía escuchar en crisis. En la normalidad, los viejos patrones volvían a compararse con otro. Creer que Dios hablaba más a los espirituales, dudar de sus decisiones. Un día, mientras veía un testimonio en línea de alguien que contaba cómo Dios le dijo exactamente qué hacer, Daniel sintió una mezcla de envidia y frustración. Con ellos eres específico. Conmigo solo hablas en susurros, pensó. En ese momento, una idea inesperada atravesó su queja. No es que yo hable más fuerte a otros, es que ellos han aprendido a reconocerme en lo pequeño. Tú todavía quieres fuegos artificiales. La frase lo desarmó. Recordó todas las veces que había desestimado pensamientos sencillos por considerarlos muy obvios para venir de Dios. Llamar a alguien, pedir perdón, descansar, decir que no a algo que lo alejaba de su paz. Siempre estaba esperando algo que sonara sobrenatural, cuando lo sobrenatural llevaba meses disfrazándose de sentido común lleno de amor. Empezó a hacer un ejercicio diario. Al final del día, se sentaba con una libreta y escribía 3 cosas a momentos en que había sentido paz sin explicación, momentos en que algo dentro de él dijo, no lo hagas, y él hizo caso, y momentos en que no hizo caso. Con el tiempo, notó una constante: cada vez que ignoraba el no, terminaba agotado o vacío. Cada vez que obedecía, había fruto, aunque fuera pequeño. Fue entonces cuando entendió que la batalla por escuchar a Dios no se ganaba en grandes conferencias, sino en los pasillos de lo cotidiano, que la voz de Dios no siempre llega como mando militar, sino como invitación persistente a una forma diferente de vivir, y que el enemigo, en cambio, estaba encantado de gritarle todo el día, siempre con el mismo mensaje disfrazado: estás solo, todo depende de ti. La pregunta cambió. Ya no era ¿Dios habla?, sino ¿quiero vivir como si Él realmente estuviera hablándome, aunque sea en cosas pequeñas? Porque sabía que si respondía que sí, su vida no podría seguir igual. Y esa idea daba tanto miedo como esperanza.
Una noche, sentado frente a la ventana, Daniel empezó a mirar hacia atrás, no solo a las últimas semanas, sino a años de historia. Recordó decisiones que tomó de la nada y que, con el tiempo, se demostraron cruciales en decir que no a una oportunidad aparentemente perfecta. Aceptar un trabajo que todos consideraban mediocre. Acercarse a una persona que parecía poco estratégica. Uno a uno, esos momentos comenzaron a alinearse como piezas de rompecabezas, y si esos impulsos no fueron simples corazonadas, y si en cada uno de ellos había una voz que nunca supo llamar por su nombre, esa idea lo estremeció. Sí, y verdad. Dios había estado mucho más involucrado en su historia de lo que él jamás imaginó. Entonces pensó en ti, en las personas que, como él, viven con la sensación de que Dios está detrás de un vidrio, mirando, pero sin intervenir. Si ellos supieran, se dijo a sí mismo, que muchas de sus mejores decisiones no fueron suerte, sino respuestas a una voz que no supieron reconocer. Sintió el deseo intenso de contar esto, no como teoría, sino como testimonio. Pero inmediatamente apareció otra voz. Burlona, tú vas a hablarle a otros de escuchar a Dios. Si tú sigues dudando, si todavía te confundes, no seas ridículo. Conocía bien ese tono. Venía cargado de vergüenza, de acusación, de ese peso en el estómago que lo hacía querer esconderse. Por primera vez, en lugar de creerle, lo enfrentó. ¿No eres Dios? ¿No hablas como Él? Respiró hondo y respondió. Ahora sí en voz alta en Dios. Sigo sin entender por qué decidiste hablar tan suave. Pero quiero creer que no es porque estés lejos, sino porque quieres que me acerque. Si quieres usar mi historia para abrirle los ojos a alguien más, hazlo, aunque me tiemble la voz. Ese fue un punto de quiebre. No se abrieron los cielos, no recibió un mandato audible, pero sintió una convicción serena al contar lo que estaba aprendiendo, no como experto, sino como alguien en proceso. Y en esa convicción, reconoció el estilo de Dios, no lo empujaba con culpa, lo invitaba con propósito. Tal vez tú estás en un punto parecido, tal vez miras tu vida y piensas que Dios solo se asoma de vez en cuando, pero si te atreves a mirar con otros ojos, quizá descubras rastros de una voz que siempre estuvo ahí, en un vete de ese lugar, en un no respondas ese mensaje, en un llama a tu mamá ahora. No se sintió sagrado, pero pudo haber sido la voz del cielo, intentando protegerte en cosas que tú llamaste casualidad. Con la decisión tomada, Daniel empezó a construir algo que nunca había tenido en hábito, no de perfección, sino de escucha. Cada mañana, antes de sumergirse en el ruido, hacía lo mismo. Se sentaba, respiraba profundo y decía una frase sencilla: Señor, aquí estoy. No vengo a exigirte que hables como yo quiero. Solo quiero estar disponible si decides hablar. Al principio se sentía extraño, casi inútil. Algunos días no sentía nada, otros se quedaba dormido. Pero con el tiempo, esas mañanas comenzaron a tener un tono distinto. Una paz suave se instalaba antes de que empezaran las demandas del día. A veces no recibía palabras, sino una simple certeza. No estás empezando solo. Empezó también a filtrar, que dejaba entrar en su mente. No se volvió monje, pero fue más intencional. Dejó de acostarse desplazando videos al azar, hasta que el cerebro se le adormecía. Empezó a apagar el celular 1 hora antes de dormir y a anotar los pensamientos que aparecían en ese espacio silencioso. Algunos eran basura, pero otros tenían brillo. Había noches en las que surgían ideas para ayudar a alguien, frases que necesitaba decir, decisiones que había estado postergando. Las escribía, sin saber si venían de Dios o no, pero con una oración así: esto eres tú, confírmalo. Si no, déjalo morir solo. En los días siguientes, muchas de esas notas se conectaban con situaciones reales. Era como si Dios le diera pequeños adelantos de conversaciones
de encuentros, de oportunidad. También se rodeó de personas que tomaban en serio la voz de Dios, no gente que presumía experiencias espectaculares, sino aquellos que, al narrar su vida, hablaban de cómo Dios los había corregido, redirigido o consolado a través de pensamientos aparentemente normales. Con ellos aprendió algo valioso. Al escuchar a Dios, no te hace especial, te hace responsable. Cuanto más se abría a esa guía interna, más comprendía que no era un juego de adivina si soy yo. Dios no estaba escondido riéndose de sus intentos, era un padre paciente, enseñándole a un hijo a distinguir su voz en medio de un mundo lleno de ruido. Y sin proclamarlo, sin darse cuenta, Daniel estaba empezando a vivir una vida distinta, no perfecta, pero sí guiada. Pasó el tiempo, no meses, sino años. Si alguien viera la vida de Daniel desde afuera, tal vez no notaría nada espectacular. Seguía trabajando, lidiando con problemas, celebrando pequeños logros, acompañando a su mamá en su proceso. Pero por dentro algo era radicalmente distinto. Ya no cargaba con la idea de un cielo mudo. Hubo un día que marcó esta diferencia de forma dolorosamente clara. Un amigo cercano le escribió un mensaje extraño, corto, con un tono que no encajaba con su personalidad. Daniel lo leyó y sintió un nudo en la garganta. Podía ignorarlo y asumir que solo estaba cansado, o podía prestar atención a un pensamiento muy concreto que apareció de golpe. No, lo dejé solo hoy. Canceló lo que tenía planeado y fue a verlo. Lo encontró deshecho, al borde de una decisión tan oscura que ni siquiera se atrevía a decirla en voz alta. Hablaron por horas, lloraron, oraron. Al final de la noche, su amigo le dijo: no sé por qué viniste justo hoy, pero si no hubieras llegado, no sé qué habría hecho. Daniel salió con las piernas temblándole. En el camino de regreso, manejando en silencio, solo pudo decir una frase: gracias por insistir. Sabía que, si hubiera tratado ese pensamiento como una simple idea suya, si hubiera elegido él luego le escribo, tal vez el desenlace habría sido distinto. Entendió, como un golpe de realidad, que escuchar la voz de Dios no es un lujo espiritual, es una cuestión de vida o muerte. A veces literal, a veces del alma. Esa noche miró hacia atrás y vio una línea que conectaba todo en la noche en que se sintió abandonado. La frase que desechó como autoayuda, el diagnóstico de su madre, las pequeñas obediencias, las notas en el celular, las decisiones que parecían insignificantes. Dios no se había limitado a mandarle mensajes motivacionales. Lo había estado entrenando para ser respuesta en la vida de otros. Y entonces llegó una convicción que dolía y sanaba al mismo tiempo: yo no soy el protagonista de esta historia. Tú lo eres. Dios en mi mente, mi historia, mis pensamientos. Solo son el lugar donde elige susurrar para alcanzar a otros. Esa noche, por primera vez, Daniel no le pidió a Dios que hablara más fuerte. Le pidió algo distinto: hazme más sensible, aunque incomode, aunque me cambies los planes. Si has llegado hasta aquí, probablemente algo de la historia de Daniel se parece a la tuya. Quizá no has tenido las mismas pérdidas ni las mismas escenas, pero sí conoces esa mezcla de fe y duda, de oraciones que parecen chocar con el techo, de pensamientos que no sabes si son tuyos o de Dios. Tal vez ahora, mientras escuchas esto, recuerdas momentos concretos, una decisión que tomaste sin saber por qué, un peligro del que saliste de milagro, una frase que alguien te dijo justo cuando estabas al límite, una paz absurda en medio de un caos que no tenía sentido. ¿Y si todo eso no fue casualidad? ¿Y si Dios ha estado usando tu mente como tablero de mensajes desde hace años? No te estoy diciendo que todo pensamiento bonito venga de Dios, ni que cada idea rara sea una profecía. Lo que sí quiero que te lleves
¿Es esto? Dios no se jubiló después de escribir la Biblia, no se olvidó de ti cuando repartió momentos sobrenaturales. Él sigue hablando, pero no siempre como en las películas. A veces habla en un no vayas, en un pide perdón, en un descansa hoy, en un llámalo ahora. La pregunta ya no es ¿Dios habla?, sino ¿qué vas a hacer con lo que escuchas? Puedes seguir llamando coincidencia a todo, seguir creyendo que estás solo, que todo depende de tu inteligencia y tu fuerza. O puedes empezar a vivir como alguien que aún dudando, se atreve a decir cada mañana, Señor, si quieres hablarme, no voy a ignorarte. No necesitas fórmulas mágicas, solo necesitas 3 cosas: tiempo con Él, una mente dispuesta a filtrar pensamientos en lugar de tragárselos todos, y un corazón que prefiera obedecer, aunque no lo entienda todo. Dios no busca oyentes perfectos, busca a hijos e hijas dispuestos a responder. Y ahora, quiero hablarte directamente en sí. ¿Sentiste que esta historia te habló? Si algo por dentro se movió, no lo dejes pasar como un video más. Puede que no sea mi voz la que te está inquietando, sino la de Dios, usando estas palabras para recordarte algo. No estás solo, nunca lo estuviste, y Él ha estado más cerca de tu mente y tu historia de lo que imagina. Antes de que te vayas, te voy a pedir 2 cosas muy simples. La primera, espiritual. Tómate hoy unos minutos en silencio y dile a Dios con tus propias palabras. No sé bien cómo suena tu voz, pero quiero aprender. No quiero seguir ignorando tus susurros. Hazlo de verdad, sin pose religiosa. La segunda, muy práctica si quieres seguir recibiendo contenidos que te ayuden a reconocer la voz de Dios en tu vida diaria. Suscríbete ahora mismo a este canal y activa las notificaciones. No es solo un botón, es una forma concreta de decir, quiero seguir creciendo, quiero seguir aprendiendo a escuchar. Porque este video termina aquí, pero la conversación que Dios quiere tener contigo apenas está comenzando.